Muy pero muy buenos días para todos. Esto es una nueva emisión de Lo que la historia nos dejó, aquí por Radio Tecnoteca, Villa María, provincia de Córdoba, en la FM 88.1 para la ciudad y región. También nos pueden escuchar por internet en www.villamaria.gov.ar/radio-tecnoteca para todos los que nos quieran escuchar en este momento. Y en el día de hoy un programa muy especial, porque vamos a tener una comunicación telefónica en vivo hacia la República Oriental del Uruguay, aunque el entrevistado es argentino. Marcos Figueredo, quien les habla, para conducir este programa como es habitual en el 2022. Y el entrevistado se trata, lo vamos a mencionar ya el nombre, en cualquier momento nos va a responder mientras Bruno Schiavi, el operador, soluciona toda la cuestión técnica. Nos estamos refiriendo a Omar López Mato, reconocido oftalmólogo e investigador histórico, autor de numerosos libros de historia argentina y también algunos temas internacionales. Y en la jornada de hoy vamos a hablar con Omar porque ha investigado bastante acerca de José Gervasio Artigas, una figura olvidada en su momento al comienzo de lo que fue la historiografía nacional, después un poco recuperada, pero quizá no del todo claro. Está el tema todavía hoy de la figura de José Gervasio Artigas, muy vinculado por supuesto a lo que ahora conocemos como República Oriental del Uruguay, pero que en aquel momento, en los tiempos de Artigas, por supuesto era todo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antiguamente el virreinato si vamos aún más atrás. Estamos en comunicación con Omar López Mato. Marcos Figueredo te saluda. Omar, muy buenos días o muy buenas tardes. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Marcos? Muchísimas gracias por esta llamada y por la posibilidad de explayarme sobre un tema que me interesó mucho, porque como tú bien dijiste, fue una figura olvidada, discutida y después quizás hasta demasiado ensalzada con el tiempo, ¿no? Pero que vale la pena tenerlo presente porque, hay una característica muy particular de Artigas. ¿Vos sabés que es uno de los personajes del mundo que mayor cantidad de estatuas tiene? Un dato interesante ese, porque quizá no se asocia a la figura de Artigas eso. Claro, pero si uno está en Uruguay, es decir, solamente con los uruguayos, pero si uno viene a Uruguay, no hay pueblo, no hay ciudad chica, no hay Villorio que no tenga un monumento, una placa por Artigas. O sea que acá nomás sumás bastantes miles de recordatorios al mal llamado fundador de la uruguayanidad, porque sinceramente no lo fue. Artigas adhirió a la causa de Mayo, y siempre quiso de una forma u otra seguir perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él fue el introductor del concepto del federalismo en la Argentina. Yo creo que Artigas es el gran padre del federalismo argentino. Él estaba muy documentado sobre el devenir del federalismo en los Estados Unidos. Había leído la Constitución americana y tenía ese concepto muy claro. Él hablaba de que en ese momento había que buscar dos tipos de independencia: la independencia absoluta contra España y la independencia relativa de cada una de las provincias. Por eso a veces es mal interpretado por este concepto. Sí, Omar. Pero así era Artigas tenía muy claro que el Uruguay, creo que hoy es el Uruguay, la banda oriental de ese entonces, no podría sobrevivir a un ataque portugués. Ataque portugués que se venía sucediendo desde el año 1770 aproximadamente. Es decir, los portugueses querían incluir la banda oriental dentro de su acervo, ¿no? Y
él sabía perfectamente que en ese momento en toda la provincia de la banda oriental, que tenía 60.000 habitantes en toda la provincia, era imposible que pudiese contener el avance de un ejército portugués, que cuando invadió el Uruguay eran más de 10.000 soldados profesionales. Entonces, claro, él lo que buscaba es el apoyo táctico, el apoyo estratégico con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no lo obtuvo, y de ahí, bueno, es que se deriva una historia distinta, pero que tiene un cariz comercial. Vos me querías hacer una pregunta, Marcos, perdón que te interrumpí. Más que consulta, antes de seguir metiéndonos de lleno en todos estos temas de Artigas, hay que mencionar que lo hemos elegido no solamente porque usted lo ha abordado, incluso en un libro, Artigas, héroe de las dos orillas, sino también porque hay que recordar a la gente la famosa efeméride que solemos hacer en este programa, que es de tipo semanal, de frecuencia semanal, porque mañana, 23 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de su muerte, allá por 1850, en el ostracismo del Paraguay. Y por eso justamente hemos elegido el programa de hoy para hablar de José Gervasio Artigas. Y ahora sí, vamos a lo más importante, ¿le parece, Omar?, que tiene que ver con todas estas ideas que está mencionando, para el gran público quizá aquí de nuestro país poco conocidas, y me parece un tema interesante. Obviamente ya mencionaste que había adherido a la causa de Mayo y el pionero del federalismo, digamos, en esta región, pero me quiero centrar más que nada en un año fundamental que tiene que ver con 1811, porque a partir de ahí es como que se hace más conocida, si se quiere, la figura de Artigas para los porteños, y por supuesto a partir de ahí llevado al territorio, lo que hoy sería nacional, o lo que llamamos nacional, o alguna parte de él, porque se produce el armisticio que Zarratea, uno de los miembros del triunvirato de aquel año, realiza con el entonces virrey de Montevideo, Elío, porque hay que explicarle también a la gente que si bien ya estaba la llamada primera junta aquí, en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, más precisamente en Montevideo, no había sido reconocida esa autoridad y todavía estaba el virrey vigente, en este caso Elío, y como habían bloqueado el puerto de Buenos Aires, se hizo un acuerdo que por supuesto Artigas estuvo en contra, y luego de eso se produjo el famoso éxodo. Digo yo famoso porque obviamente quienes estamos en el tema, se ha hablado bastante de esta actitud de Artigas hacia lo que hoy es Entre Ríos, República Argentina, pero que en aquel momento estaba todo unido, si se quiere, y además se habla mucho del éxodo jujeño, pero esto se hizo un año antes. Exactamente, en realidad Artigas hay un vacío en su existencia, en su relato de 20 años, desde que él era un adolescente que literalmente se va de la casa, de una familia relativamente acaudalada, hasta que ingresa en el cuerpo de Blandengues. Ahí hay muchas teorías, hipótesis, versiones que hablan de un Artigas más disoluto, probablemente ligado a la bigateo o al contrabando, que era usual en la banda oriental, porque se traían animales desde lo que sería el sur de Brasil y se cruzaba el Río Negro, en fin, era toda una vida libre, ¿no?, para decirlo de alguna forma. Después ingresa al cuerpo de Blandengues, ya empieza el servicio al rey. El primer servicio, la primera conexión que tiene con Buenos Aires es en 1806, durante las invasiones. Él es el que literalmente en un bote a remo llega hasta Buenos Aires, hasta Montevideo, para pedir la asistencia del pueblo de la banda oriental durante las invasiones inglesas. En 1811, tú lo has dicho, Artigas deserta del cuerpo de Blandengues. Es más, el lugar donde lo elige es en Colonia. Hay un monumento justamente en una placita en Colonia que dice que es el lugar desde donde él parte para ir a Buenos Aires. Él parte, es decir, no cruza el río directamente, el río Uruguay
él se va casi hasta Salto y después de ahí baja, porque en lo que hoy es decir, hay que conocer también la geografía, que es íntimamente conectada también con la historia de Artigas, es decir, se puede cruzar el río Uruguay, en algunos momentos hasta se puede cruzar a pie. De hecho, es lo que él hace durante el éxodo, cuando está en desacuerdo con el pacto que habían logrado las fuerzas porteñas con el virrey Elío. También los problemas que había tenido con Zarratea. Nosotros la figura de Zarratea la tenemos como un personaje más de la historia, sin embargo en Uruguay es una persona, es el malo de la película, es una persona denostada, que aparte Artigas le hace las mil y unas. Le robó una noche, a instancia de Fructuoso Rivero, le robó toda la cabellada, dejó un ejército de a pie, le sacó todos los animales sin un relincho, le sacó todos los caballos y le escondió los caballos a Zarratea. Zarratea tuvo que ir a pedir ir a hablar con Artigas, porque imagínate, le había dejado un ejército de a pie, ¿no? Ese era el conflicto. Después de haber ganado la batalla de las Piedras, pone el sitio a Montevideo, pero se levanta este sitio por el arreglo entre los porteños y la Fuerza de Buenos Aires y el virrey Elío. Entonces él levanta toda la campaña y salen en lo que es el éxodo o redota. El término que se usa en Uruguay es la redota. Salen de San José de Mayo y atraviesan en forma transversal el Uruguay hasta Salto. Son 16.000 personas que se trasladan. Imagínate, levantó literalmente a la cuarta parte del país. Se lo llevó hasta Jujuy, en Entre Ríos, y ahí esperaron hasta que, bueno, la situación ya su figura fue reconocida, y entonces propuso la vuelta. Pero la imagen, si ustedes ven el monumento de Artigas en Montevideo, en la Plaza 18 de Julio, el comienzo del 18 de julio, está toda la figura de miles de carretas y de personajes y de personas que van caminando hasta, ya te digo, atravesar el río Uruguay a nivel de Salto. En ese momento a veces esa es la conexión más fácil que tenía con la Mesopotamia, y de hecho muy cerca de ahí, 5 años más tarde, en el 15, en el 16, establece lo que es la capital de la Liga Federal, que es la ciudad de Purificación. Es la ciudad que fundó Artigas, y que lo hizo centro de esta alianza de provincias mesopotámicas que llegaban hasta parte de Córdoba, Santa Fe, y que tenía un enfrentamiento con las propuestas del gobierno porteño. Omar, allí justamente mencionás Salto. De este lado del río, en la división que hoy es la Argentina, está justamente Concordia. Claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que ahora es distinto, cambió la geografía por las represas, pero en las bajantes del río Uruguay se puede pasar caminando de piedra en piedra entre Salto y Concordia. También un poco más abajo, en donde está el hervidero, el arroyo Hervidero, también justamente se llama hervidero porque como las piedras sobresalen, hacen que el agua corriente tenga como espumita, ¿no? Como si estuviese hirviendo. Y es ahí en las vecindades, en donde establece la ciudad de Purificación. Que hay una confusión, hay varios libros en Uruguay sobre dónde está verdaderamente Purificación. Algunos decían que estaba justamente en la orilla del río Hervidero, en una estancia que se llama El Hervidero, que tiene un casco histórico muy lindo, pero no, ahí no estaba. El Hervidero estaba, la Purificación estaba más al sur, sobre el río Uruguay, pero más al sur, no en la estancia Hervidero. Esto fue un debate histórico, pero nunca se hizo un relevamiento, porque eso es una ciudad que llegó a tener como 15.000 habitantes, nunca se hizo un relevamiento como corresponde, es decir, con detector de metales, etcétera.
cada tanto en la zona aparecen armas, aparecen sables, pero no hay un relevamiento y nadie sabe exactamente dónde estaba la ciudad de purificación, porque creo que el 17 fue arrasada por los brasileros. El ejército brasilero le pasó por arriba y después fue cubierto por la flora local, que es casi, no digamos selvática, pero es muy tupida. Ese es un motivo de debate. Hasta hay libros sobre el tema del debate de dónde es purificación, pero nunca hubo un estudio de arqueología, un estudio con detección de metales, etcétera, para poder determinar en qué lugar era exactamente el hervidero. Yo esa zona la he recorrido personalmente y bueno, y tengo mis impresiones sobre dónde estuvo purificación, que sigue siendo un debate acá en el Uruguay sobre el tema de purificación. Purificación lo llamaba así, porque hay un concepto de los españoles en donde la gente que no había sido buenos patriotas, según el testimonio de Artigas, que no habían sido buenos patriotas, tenían que integrarse a esta colectividad para imbuirse del verdadero espíritu patriótico. Entonces era un lugar de regeneración, para decirlo de alguna forma. Figuras políticas complicadas, o que habían estado con dubitativos. Fíjate vos, decías que Montevideo, fíjate, Buenos Aires empieza su gesta en 1810, Montevideo se resistió más al cambio español, porque en realidad Montevideo la llamaban la Fidelísima, seguía siendo fiel al gobierno español. Y si uno ve algunas figuras, como Acuña de Figueroa era un poeta que al principio fue francamente españolista, es más, escribió algunos libelos contra Artigas. Después, cuando ya Uruguay se consagra como nación, esto dejó pasar unos años, escribe las estrofas del himno uruguayo y con el tiempo escribe las estrofas del himno de Paraguay, y esa es Acuña de Figueroa, que tiene una calle en Buenos Aires. Francisco. Por eso es que había un grupo bastante de comercio pro-español. Si queremos ir justamente a la esencia del problema, y eso ya es un tema que debatible, pero yo siempre trato de ver la historia desde el punto de vista económico, porque las guerras, para mí, son un intercambio económico violento. Yo puedo comprar la tierra o puedo luchar por esa tierra, o lo puedo pagar en monedas o lo puedo pagar en sangre. Eso es una guerra, la adquisición de bienes, de tierras o de favores. En el caso con Uruguay, con la figura de Artigas, hay una situación que es que hay que analizarla en forma muy compleja. ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué Pueyrredón específicamente, el director supremo, no le concede los armamentos y el apoyo económico que necesitaba Artigas para defenderse de los portugueses, si estaba invadiendo una provincia que pertenecía a las Provincias Unidas? ¿Por qué es que no lo hacen? Porque acá hay una competencia comercial entre los mercaderes de Buenos Aires y los mercaderes de Montevideo. Todos sabemos que Montevideo es mucho mejor un puerto natural que el puerto de Buenos Aires. Mientras que Montevideo está construido literalmente sobre una estructura monolítica y granítica, y sobresale la piedra y se puede hacer un puerto de aguas profundas sin complejidad. El puerto de Buenos Aires recibe todo el aporte del río Paraná, la evolución del delta, todo el barro, y entonces es un puerto de aguas poco profundas. La mayor parte de la gente, para desembarcar las mercaderías de Buenos Aires, tenía que ir con una carreta, adentrarse en el río, bajar la mercadería y llevarla a la orilla. Que un día, ustedes imagínense eso, un día de julio de 1805, subirse, entrar a las aguas heladas, bajar la mercadería, mar encrespado, viento, lluvia. Por eso, Buenos Aires como puerto era bastante malo. Y entonces, pero se había convertido en la capital del virreinato, había muchos intereses comerciales, se había establecido toda una red comercial que iba desde Buenos Aires hasta Lima,
Recuerden que Buenos Aires fue centro de esclavos. La Compañía del Mar del Sur, una compañía británica, instaló en lo que hoy es la Plaza del Retiro un edificio para recibir los esclavos que llegaban hasta Buenos Aires, ahí descansaban, pero Buenos Aires no adquiría, no necesitaba tanto mano de obra esclava. Y después los llevaban en carreta hasta Potosí, que era la ciudad más rica del mundo, porque Potosí está construida sobre una mina, sobre una montaña de plata, que todavía hoy se sigue extrayendo, y hasta Lima, que era la ciudad más del virreinato de Alto Perú, era la ciudad más destacada. Eran ciudades muy ricas y esas sí necesitaban esclavos. El valor de un esclavo africano que llegaba a Buenos Aires, después de morir una cantidad infernal en el viaje, valía 10 pesos, y esos 10 pesos se multiplicaban por 10, es decir, valían 100 pesos un esclavo cuando llegaba a Lima. O sea que era un pingo de negocio, pero que lo tenían originalmente los ingleses. De todas maneras, Buenos Aires, como decía, los mercaderes de Buenos Aires, que tenían su red comercial, no querían competir contra la habilidad portuaria de Montevideo. Y de ahí es que viene este rechazo a todo lo que es la asistencia que proclamaba Artigas para defenderse de los portugueses. Ahí viene el gran tema. Artigas, y esto lo podemos asegurar después de largo estudio, aparte todo el mundo coincide, Artigas no quería ser un país independiente, quería tener una provincia independiente con una alianza estratégica con las demás provincias del Río de la Plata, pero no quería fundar un país distinto al de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso fue una construcción histórica que surgió con el tiempo. Te voy a hacer una anécdota que cuando yo era chico, y fíjate vos, porque esto pasa como se va educando y cómo la gente va esclareciendo las cosas, o hay modas que en historia también, en la historia de las personas. Me acuerdo cuando yo era chico, estaba en construcción el monumento Artigas, ese que está sobre el Libertador, y mis padres, cada vez que pasábamos por ahí, decían, pero mirá vos, le están haciendo un monumento a un traidor, porque este hombre al final separó una provincia argentina. Y no es así, ese era el concepto que existía. No es así, Artigas nunca, y hay testimonios del general Paz, de un montón de personas que dicen que Artigas no quería tener un país independiente, quería ser parte de las Provincias Unidas, y por eso él hace ese pacto federal en donde él quería seguir siendo parte con la Mesopotamia, con Córdoba, con Santa Fe. De hecho, López en Santa Fe y Ramírez en Entre Ríos eran lugartenientes de Artigas, el jefe era él. Y bueno, esa es un poco la confusión que surge. Después, cuando surge Uruguay, ya por un conflicto internacional y la influencia de los ingleses que quieren hacer su estado tapón, todo ese concepto que no le gusta que hablen acá del estado tapón, sino que el estado de cristal, ¿no? Sí, bueno, eso de Omar... el otro se encuentra con que es un país independiente, aparece toda una serie de problemas sobre la paternidad de esa independencia. Y es ahí en donde vuelve a tallar la figura de Artigas. Quería aclarar, si se quiere, a lo último mencionaste eso de cristal, porque a muchos uruguayos no les gusta que lo mencionen como estado tapón. Hablar del estado tapón, sí. Pero sí, el tema de los cristales, sabiendo que claramente tuvo que ver la diplomacia inglesa y los intereses justamente británicos en todo esto, para la resolución final, justamente era una idea del famoso Lord Ponsonby, que él mismo había dicho, sí, un algodón entre dos cristales, como queriendo decir que las dos potencias importantes, justamente el Brasil, que ya a esa altura se había independizado del reino de Portugal, y lo que hoy conocemos como la Argentina, este estado de la República, lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay. Pero, como bien dice, un libro que lo mencionamos bastante en este programa, y además es cordobés de origen, como Ramón Cárcano, Orígenes y causas de la guerra del Paraguay,
muy interesante, por cierto, que tuve la chance de leer, y entre otras cuestiones mencionaba esto del algodón entre los dos cristales, diciendo que finalmente no terminó siendo así el vaticinio de Ponsonby, porque luego siguieron muchos conflictos, sobre todo internos, allí en la zona del Uruguay, íntimamente ligados con estas tierras. Pero para no adelantarnos, porque eso ya tiene más que ver con la década del 20, con un Artigas que ya estaba exiliado en el Paraguay, totalmente derrotado. Volvamos, si le parece, Omar, a una cuestión muy importante, porque mencionaste esa Liga Federal. Después de aquella decisión del éxodo, viene el sitio de Montevideo, una acción muy importante, también poco recordada, quizá para el gran público, y que fue fundamental, sobre todo para evitar la posterior expedición de Morillo aquí en la zona del Río de la Plata, y que había nacido en 1812, pero que culminó recién con la toma de Alvear en junio de 1814, y una batalla fundamental para mi gusto, que fue la del combate naval del buceo del almirante Brown, porque digamos que le dejó todo libre el campo terrestre después para que Alvear pudiera hacer lo que realizó. Y allí, en el medio de todo esto, se produce la famosa asamblea del año 13, en donde Artigas, con sus instrucciones, tiene la intención de enviar diputados allí, que originalmente lo que se quería hacer en esta asamblea era dictar una constitución y proclamar la independencia. No se logra ninguna de esas dos cosas, más allá de algunas cuestiones que siempre se recuerdan acerca de esta asamblea. Y los diputados artiguistas, justamente por no someterse, si se quiere, a las ideas de los grupos imperantes de esa asamblea, finalmente terminan siendo expulsados tras el Congreso de los Tres Cruces. Primero los pusieron a todos presos, después los expulsan. Claro, exactamente. Pues sí, primero los pusieron a todos presos y después los expulsan. Y después Rondó, que era el otro jefe del sitio de Montevideo, manda otro grupo, digamos, de diputados alejados de los conceptos independentistas de Artigas. También vale la pena recordar que nosotros siempre hablamos, por supuesto, de la independencia argentina el 9 de julio de 1816, pero un año antes, en Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, Artigas convoca un grupo de diputados y se declara la independencia de España. Es decir, ese testimonio, que hay bastantes testimonios, no está el acta de independencia, pero hay muchos testimonios de que en esas jornadas se declara por primera vez la independencia de estas partes del mundo del gobierno de España. Cuando Artigas se entera que declaran la independencia el 9 de julio del 16, él se limita a decir: yo ya lo hice, yo ya declaré la independencia, como diciendo, muchachos, ya esto lo dábamos por sentado. Pero bueno, ese es otro recordatorio, es otro tema de debate, pero que realmente existe documentación fehaciente sobre este acto de independencia, independentista. Y justamente ya cuando vamos al año 16, es que cuando se declara la independencia argentina, que fíjense, de la independencia argentina no participa ninguna de las provincias mesopotámicas. La independencia participan del departamento de Bolivia, participa que Bolivia era parte del virreinato, participa todo Cuyo, todo el noreste del país, Buenos Aires, obviamente, San Luis, pero no está ningún delegado de Santa Fe, ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, y por supuesto tampoco la banda oriental. Eso siempre es bueno recordarlo, porque justamente esas provincias habían declarado la independencia antes. Y en el 16, al acta de independencia argentina se le tiene que sumar un capítulo en donde una frase en donde dice que la independencia era no solamente de España, sino de cualquier otra potencia extranjera. ¿Por qué?
porque se sabía, era un secreto a voces, que Portugal, en ese entonces, era todavía Portugal, iba a invadir la banda oriental. Y es ahí en donde Artigas insta a Pueyrredón a que le devuelva, por ejemplo, parte de los cañones que se habían llevado a Alvear cuando tomó la ciudad de Montevideo. Sí, que derivó en la batalla de Guayabos. Bueno, eso fue después. Guayabos fue primero, como bien dijiste, la batalla del Buceo. Pocos días después, Alvear, en una maniobra que está poco clara, entra a Montevideo diciendo de que va a permitir que se vayan los oficiales con su uniforme y que se vuelvan a España tranquilamente, y argumentando una revuelta secreta, pone preso a todos los oficiales españoles. Y de hecho, esa noche se ataca, hay un ataque muy confuso, un episodio muy confuso, que atacan el campamento artiguista de Ortogués, que era el primo de Artigas. Sí, Fernando Ortogués. El ataque de Montevideo es un episodio bastante oscuro de la historia nacional, bastante complicado. De hecho, varias negociaciones después para lograr un acuerdo con España, etcétera, se ven empañadas justamente por esta actitud que, a juicio de los españoles, había sido un acto de traición. Los uruguayos, al principio, Artigas, bueno, no participa de todo esto, no sabe medio cómo reaccionar, pero dice, bueno, se fueron los españoles, vamos a estar a la expectativa, pero después hay toda una serie de actitudes, como podemos decir, invasivas de los porteños. Una de las cosas, desguazan, se llevan entre los 300 cañones que servían de defensa para el puerto de Montevideo. 300 cañones. Armas, se llevaron mercaderías, es decir, depredaron un poco la ciudad de Montevideo. Y bueno, ya un poco los habitantes orientales, un poco cansados de estas pretensiones de los porteños, hacen un ataque sorpresivo sobre las fuerzas que dirigía Dorrego, que eran como fuerzas de invasión. Dorrego en Guayabos, que es un combate en donde se destaca la figura de Fructuoso Rivera, es la primera gran victoria de Fructuoso Rivera, que será después el primer presidente de Uruguay, y en donde comienza otra trama secreta de la historia argentina, porque entre los jóvenes oficiales que participaban de ese ejército al cargo de Dorrego, había un muy jovencito Juan Galo Lavalle, que se sintió humillado por la forma en que Dorrego maneja la situación, cómo tienen que huir rápidamente frente al ataque de los indios charrúas, porque los charrúas eran los aliados de Artigas. Artigas había vivido con los charrúas, de hecho tuvo una mujer y tuvo un hijo con una mujer charrúa. La suerte de estancia que correspondía a él, que es una franja que va al sur de Salto, eran 150.000 hectáreas, era territorio en donde él permitía que los charrúas se moviesen libremente, y los charrúas actuaron sobre todo bajo el mando de Artigas, actuaron como soldados de Artigas. De ahí un poco el mito charrúa sobre la identidad entre los orientales y uno de los pocos pueblos latinoamericanos, pueblos aborígenes latinoamericanos, pueblos nativos, que participa muy activamente en las batallas contra el gobierno de España. Y esto se desprende de esta relación, de esta buena relación que tenía Artigas justamente con los charrúas. Y la batalla de Guayabos, esta en donde es derrotado Dorrego y en donde Juan Galo de Lavalle tiene que huir apresuradamente para que no perder la vida, dicen que entonces Lavalle se juró que en algún momento iba a hacer justicia por esta actitud apresurada, por esta práctica poco estratégica que había tenido Dorrego durante esta campaña contra los uruguayos. Entonces, gran parte de lo que sería uno de los
grandes dramas argentinos, que es el fusilamiento de Dorrego y Lavalle, tiene origen en esta batalla de Guayabos en territorio uruguayo. Un dato interesante porque sí, siempre se habla recién de fines del 20, pero no mencionan esta cuestión interesante que acabas de mencionar. Y siguiendo con esta época, te quería consultar dos cuestiones, ya que mencionaste también a Dorrego. Hoy por hoy quizá no está bien visto la relación quizá con Estados Unidos. Inclusive se dice que es como una especie de Inglaterra americana, por estas tierras se lo menciona así, sobre todo a partir de aquella discusión de Monroe en adelante. Pero antes había mucha relación, inclusive Moreno, cuando fue desterrado por Pueyrredón, estuvo mucho tiempo, Dorrego, en Baltimore, y hasta incluso mismo Artigas. Todas estas ideas partían de lo que había sido la Constitución norteamericana posterior a la independencia. Recordemos que si bien la independencia que conocemos del 4 de julio fue en 1776, recién se dio la Constitución en 1787, y a partir de ahí todo lo que fue el desarrollo estadounidense de aquel momento. Por un lado, destacar esa relación, si se quiere, casi directa con los Estados Unidos, que después continuó. Y por otro lado, sí, y por otro lado, Omar, ya te voy a dar tiempo para que respondas dos en una. Me quiero meter en Juan Martín de Pueyrredón, porque vos lo decías hace algunos minutos, el tema económico fundamental, pero también tiene que ver con que allí en esa época se entrecruza el tema de la idea de San Martín con el ejército de los Andes, el cruce y lo que todos conocemos, justamente a partir de 1816, y algunos dicen que con la cantidad de soldados portugueses que había, alrededor de 10.000, lo que tenía la capacidad del directorio porteño para ayudar allí en la zona de lo que hoy es el Uruguay, iba a ser totalmente en vano, y es una de las razones que dan. Pueyrredón tuvo que optar, no quedó otra, sobre todo también porque la situación económica no era la mejor. No, sí, seguro, yo no digo, es decir, hay que comentarlo que en un momento Pueyrredón optó por apoyar la causa sanmartiniana y no la invasión de la banda oriental. Sí, hoy con la historia, con el libro Lunes todo es fácil, con el diario Lunes todo es fácil, en ese momento los recursos eran muy limitados. Recordemos que había caído Potosí era la fuente de divisas, el sentido de Buenos Aires, lo que hacía en la época del virreinato era sacaban plata de Potosí, venía toda la economía estaba basada en sacar la plata de Potosí, bajaba la plata de Potosí, se la guardaba en Buenos Aires, y de Buenos Aires se mandaban lo que entraba por el comercio, y después se criaban mulas en Córdoba, se hacían carretas en Tucumán, y pastaban esas mulas en Salta. Ese era el esquema económico de ida y vuelta entre Potosí y Buenos Aires. La plata de Buenos Aires, que por ejemplo la que capturan los ingleses era el tesoro de Buenos Aires, se paseó por las calles de Londres como un gran logro, porque venía a aliviar económicamente a las alacaídas arcas británicas que estaban envueltas en las guerras napoleónicas. Y España, habiendo estado aliada de los franceses, era un enemigo, y bueno, te vacíe la ciudad de plata, mejor para nosotros. Entonces, ese era uno de los temas. Evidentemente, también estamos hablando del tema americano. Bueno, Dorrego, y dijiste y Moreno, pero fue el hermano Manuel Moreno. Sí, no, en realidad quise decir Dorrego, que también fue extraditado a Estados Unidos. Dorrego realmente había tenido una entrevista días antes con Pueyrredón, y él estaba seguro que lo iba a mandar a trabajar con San Martín en Chile. Y sin embargo, de un día para el otro termina apresado y obligado a exilarse. Un día tendrá que escribirse literalmente una novela sobre la extradición de Dorrego, porque terminó en Haití,
con un juicio de contrabandista, los ingleses lo estaban por colgar. Ahí aparece un Petión, uno de los reyes, uno de los gobernantes haitianos, que intercede por la vida de Dorrego. Entonces Dorrego puede ir a vivir a Baltimore. En Baltimore es que se dedica a la prensa, escribe y sobre todo está brevando del concepto de federalismo norteamericano. Fíjate vos, 3 años antes estaba peleando contra Artigas por el federalismo artiguista, que en ese momento el concepto era caótico, era literalmente una anarquía lo que proponía Artigas en gobiernos estructurados sobre bases aristocráticas, feudales, monárquicas. Entonces, ante esto, la aparición de un concepto democrático, republicano, independentista, era algo visto como una locura. Hasta mismo San Martín tiene sus dudas. Hay cartas entre San Martín y Artigas en donde, San Martín tiene algunas dudas de que el artiguismo pueda ser efectivo. Pensaba que era medio una locura. El que estaba seguro de que el artiguismo era una locura era Belgrano. Belgrano no le gustaba para nada los conceptos de Artigas, para nada. Pero sí, hubo un ejemplo. La figura de Washington fue una figura inspiradora de gran parte de las figuras independentistas de toda América. Washington era un estadista, una persona que luchó contra la monarquía, que llevó adelante ejércitos contra una adversidad feroz, que puso su vida y su fortuna y su salud por esta lucha, y que fue exitoso, fue muy bien visto por todo el mundo. Los franceses lo tenían como una persona ejemplar. De hecho, el primer embajador norteamericano en Francia era Franklin, también una persona entrañable, ¿no? Estados Unidos había surgido había mostrado un camino. Miren, nosotros podemos independizarnos de un imperio como es el británico. Ustedes deberían hacer lo mismo. Y ese es un poco el concepto. Ojo, después podremos discutir si el federalismo americano es lo mismo que el federalismo argentino. Ya entramos en un tema más resbaladizo y de opiniones. Pero gran parte de la estructura ideológica nacional está basada en los conceptos norteamericanos, ¿no? Eso es clarísimo. Es que el tema del federalismo era muy laxo en aquel momento, Omar, porque se acercaba, por lo menos desde el punto de vista de lo que planteaba Artigas, a lo que hoy conoceríamos como confederal, pero en aquel momento se entrecruzaban los términos, no estaba muy claro. Sí, se confundían. Sí. Los americanos después tuvieron ese problema, que era la federación con la confederación. Hasta cuando Estados Unidos, fíjate vos, cuando Artigas habla de federalismo, había habido solamente 2 experiencias de federalismo. Una era Estados Unidos una era Estados Unidos, otra era Francia y otra era Suiza. La suiza no la contemos, la americana todos estaban viendo qué pasaba, pero la francesa había sido un espanto. La Revolución Francesa, el terror y todo ese concepto republicano, la primera República Francesa fue un periodo muy complicado de la historia, aún para los mismos franceses. Entonces, cuando uno le hablaba de federalismo, por eso te digo, la gente tenía la impresión de que le estaba hablando de una situación medio caótica, de una anarquía, literalmente. Fíjate vos, los libros de historia hablan del año 20 como el año de la anarquía, y en realidad no fue el año de la anarquía, fue el año en que cada provincia se hizo cargo de sí misma. Exacto, las autonomías provinciales. Para los porteños, pero para los demás habitantes del país, el 1820 es el comienzo del federalismo. Sí, coincido totalmente con eso. De todas maneras, Omar, me parece a mí que para esa altura era como que ya estaban los dos bandos totalmente, digamos, imposibles de reconciliar. De hecho,
antes de esos sucesos del 20 se produce la batalla de Cepeda a partir de lo que fue el motín de Arequito, porque se habla de esa batalla como un enfrentamiento del interior contra Buenos Aires, pero en realidad veníamos de todas los intentos directoriales por seguir manteniendo la preponderancia de Buenos Aires desde el punto de vista de depender directamente de ellos, y es por eso que principalmente Estanislao López es un hombre fundamental en esta parte, en estos años que estamos hablando, no solamente por ser aliado del proyecto de Artigas, sino porque Estanislao López logra esa autonomía de Santa Fe, incluso el reglamento provisorio de 1819, todo un adelanto para la época, y a partir de ahí después sí, está se alía con Ramírez, que era un antiguo lugarteniente de Artigas, y logran el triunfo en la batalla de Cepeda y la caída del directorio. Claro, pero hay que recordar una cosa, que es uno de esos pequeños grandes detalles de la historia que están olvidados o secreteados. Buenos Aires invadió 4 veces a la provincia de Santa Fe, invadió y trató de destruir el puerto de Santa Fe. ¿Por qué? Nuevamente volvemos a la base comercial. Por el pueblo de Santa Fe, no existía Rosario era muy chica, era un pueblo nada más, un visorio. Por el pueblo de Santa Fe podían entrar mercaderías para las demás provincias, salteando la aduana de Buenos Aires. El gran problema de la historia argentina es quién se quedaba con la plata de la aduana de Buenos Aires. Uno sí tiene que hablar de un problema que todavía lo seguimos teniendo, es quién se queda con la plata de la aduana. Los porteños, en su momento, bueno, el virreinato, el rey, pero cuando empezaron a decir, che, pará, todo lo que ingresa al país, ingresa por acá, y me tienen que dejar, literalmente era el único impuesto, el impuesto a la importación que existía. Entonces, si entraban por Montevideo, le estaban quitando plata a Buenos Aires. Si entraban por Santa Fe, le estaban quitando plata a Buenos Aires. ¿Qué hicieron los porteños? Me saco de arriba la banda oriental, y voy a invadir a Santa Fe. 4 veces fue Santa Fe invadida por figuras. En eso, Balcarce fue uno de los hermanos Balcarce, fue uno de los jefes de la invasión. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre lo que es el gobierno local, los intereses locales y lo que es el concepto de patria. El concepto de patria es mucho más amplio, mucho más grande. Vos fíjate una cosa, yo siempre lo digo, Falucho, la figura de Falucho, el negro Falucho que lo fusilan en las casamatas de Lima, ¿no? Del Callao. Cuando lo fusilan, porque él se rebela contra los que querían pasarse las tropas de un lado al otro, él pone el pecho y dice, ¡viva Buenos Aires! En 1824, ¡viva Buenos Aires! Él estaba peleando, este negro salió de Buenos Aires, pasó la cordillera de los Andes, se fue a Chile, fue a Perú, y cuando tiene que explicitar la causa de por qué había hecho todo ese trayecto, muere con un ¡viva Buenos Aires! El concepto era mucho menor, el concepto de patria grande era algo más ajeno. Entonces este federalismo tiene un concepto localista de los intereses de cada una de las partes del país, y bueno, es el que de una u otra forma es el que empieza a transmitir Artigas como líder, y que tiene distintas formas de expresión en las distintas partes del país. Artigas en un momento se da cuenta que no puede seguir adelante con su campaña, se siente traicionado por López y por Ramírez, específicamente Ramírez, que lo persigue, y a borde del río Paraguay decide irse a exilarse en Paraguay, donde lleva una vida durante 30 años. Sí. La vida activa de Artigas va de 1811 a 1820 y muere en 1850. Durante 30 años se dedicó a cultivar la tierra. Fue una figura, un gran señor, como le decían los paraguayos. Una figura muy querida dentro del Paraguay, solitaria, y su familia, etcétera, y que recién sus restos fueron trasladados a Uruguay casi 10 años más tarde. En donde empezó a construirse la historia de un patriarca que termina
construyendo una nueva nación cuando eso no se le pasaba por la cabeza a Artigas. Sí, es cierto, esto que mencionás, todo a partir del Tratado del Pilar, sobre todo, que lo interpreta como una traición a Artigas porque se hizo, digamos, a espaldas de él. Lamentablemente, Omar, se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente, Omar, es un tema muy apasionante. Podríamos seguir hablando, por supuesto. Sí. Le agradecemos mucho esta comunicación. Inclusive algunos de estos temas que estuvimos hablando están no solamente en ese libro de Artigas que hacía mención, sino también en parte mencionado en la de La Patria Posible, acerca de Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas. Claro. Y también hay otros libros suyos que vamos a estar sorteando en este programa. Hemos hecho algunas preguntas y demás para que la gente responda, y a partir de allí hacer un sorteo de estos libros que muy gentilmente tanto vos como tu hija me los hicieron llegar, y los vamos a repartir entre las personas. Por supuesto, quien les habla se quedó con cada uno de esos ejemplares que me ha mandado, así que el agradecimiento por eso, y seguiremos en contacto, Omar, para, ¿por qué no?, continuar hablando de nuestra historia, que es muy apasionante. Seguramente que es así. Y a veces es bueno ver la historia argentina desde los países vecinos. Eso es muy interesante también. Eso es otra cosa que me enseñó mucho al haber escrito este libro. Ver la historia argentina del lado paraguayo, del lado chileno, del lado boliviano. Es muy interesante ver cómo ellos tienen otras versiones de lo que a nosotros nos pasó. Bueno, te mando un gran abrazo, un saludo a la audiencia, muy amable por esta entrevista, y quedo a tus órdenes. Allí pasaba entonces Omar López Mato con esta gran nota que tuvimos en vivo en la jornada de hoy desde la República Oriental del Uruguay, y hablando básicamente de José Gervasio Artigas y muchas cuestiones que tienen que ver con su vida y obra y todo el contexto alrededor. Hemos llegado al final, pero antes está Bruno Schiavi por allí, porque habíamos mencionado, tenemos el sorteo de esos libros, son 3. Está el de el Fructuoso Rivera, justamente, el que mencionábamos recién, y que Omar también lo mencionó al propio Rivera, la nota, que se llama La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas. También está Caseros, las vísperas del fin, Pasión y muerte del coronel Martiniano Chilavert, y Sin Mañana, historia del sitio de Buenos Aires, que también hubiese estado muy lindo hablar con Omar, pero que nos hemos quedado sin tiempo. Bruno, elija un número del 1 al 4, ya tenemos gente que ha sumado los puntos correspondientes. El número 3, vamos a ver de quién se trata el número 3. Se trata de Juliana Aedo. Juliana Aedo ha ganado entonces uno de los libros. Como es la número 1, va a tener la posibilidad de elegir cuál de los 3 quiere. Uno más, Bruno, uno más. El 2. Hablamos en este caso de Luca Santilli. Luca Santilli, que se ganó entonces otro de los libros. Los 2 que queden, vamos a ver qué elige Juliana. Y la última, Bruno, ahora. El 1. Se trata de Santiago Cuellar. Santiago Cuellar, Tito. Así es el apodo de él. Vamos a intentar contactarnos con estas 3 personas. Y en la semana, por supuesto, estaremos entregando los premios. Queda uno de repuesto, un suplente que dejaremos para la semana que viene. O si alguno de estos elegidos por distintas circunstancias no termina accediendo al premio, al regalo. Nos encontramos entonces el próximo jueves aquí por Radio Tecnoteca en Lo que la historia nos dejó. Marco Figueredo es mi nombre. Quédense en el 88.1 porque ya llega, como decimos siempre, la gente de El Mundo Cabe en una Canción.